Ok, listo, listo. Vamos a... ¿La están viendo en pantalla? Sí, Oh, ingeniera, sí se ok. puede observar. Bueno, entonces, como les había dicho, muchísimas gracias por la invitación a participar en este primer Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ustedes saben, hay un punto muy importante que lo tenemos que estar viviendo todos los profesionales que estemos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y es el cambio climático y su impacto en nuestros sistemas de gestión. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre este tema, ¿ok? Para poder ir chequeando cómo nos pueden ir afectando en nuestro sistema de ISO 45000, ¿ok? Bueno, aquí está mi presentación y mis redes sociales para que ustedes la tengan. Cualquier cosa podemos intercambiar información sobre ese tema que me imagino que todos nos apasiona, que es cómo nosotros vamos a trabajar esta parte de seguridad y salud en el trabajo, pero ahora con un nuevo aditivo que es lo que es el cambio climático. Fíjense entonces qué es lo que vamos a trabajar en estos dos horas que vamos a estar intercambiando con ustedes y vamos a ir hablando. Lo primero es que ustedes tienen que conocer lo que es ese bendito cambio climático y por qué se está generando que en todas las organizaciones tenemos ya que empezar a pensar y a determinar cómo el cambio climático afecta las condiciones y los resultados deseados de nuestro sistema de gestión. Si nosotros somos profesionales que estamos en una universidad, también tenemos que conocerlo, porque cuando estemos ya trabajando en las organizaciones, pues nos van a solicitar de que cómo nosotros podemos nosotros manejarlo. Luego va a haber un punto importante de que todos estos sistemas de gestión se está basando principalmente en un documento que se llama estructura armonizada. Y nosotros tenemos que saber que en cada uno de los países en que estamos en el mundo tenemos entes normalizadores. ¿Okay? Entonces, en el caso de Perú está INACAL. Entonces, INACAL pertenece también y organiza y se alinea a todo lo que se nos está diciendo en la parte normativa y principalmente para presentarle lo que es la estructura armonizada, ¿okay? Para poderlo ir chequeando. Como estamos viendo lo que es el cambio y lo que es la 45001, pues bueno, vamos a darle un recuerdito de lo que es la 45001 y qué es lo que nos están diciendo que nosotros debemos de la empresa realizar para poder implementar esta parte del cambio climático en la organización. Y luego vemos entonces cómo lo estamos haciendo. Acuérdense que en este momento yo voy a estar muy pendiente del chat para que ustedes puedan hacer las preguntas. Vamos a tener también unas actividades que van a ser una dinámica que vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a poder visualizarlo, porque acuérdense que la idea no es un monólogo, sino que lo estemos haciendo. Y en el momento en que ustedes tengan alguna pregunta, por favor, me lo mandan por el chat o me ponen la manito, cosa de nosotros poderlo manejar. Entonces, vamos a ir viendo en este caso, estamos hablando muy buenos días a los presentes, muy bien, ok. Entonces, vamos a ver qué es el cambio climático, ok. Entonces, vamos a ir manejando de que esto es lo nuevo que estamos trabajando en todos los sistemas de gestión. Entonces, lo primero que vamos a manejar es que los efectos del cambio climático que nos está generando, fíjense, van a ser temperaturas en aumento, eventos climáticos externos, derretimiento de casquetes polares y glaciares, ¿ok? Hablamos aumento del nivel del mar, cambio en los patrones de la precipitación, pérdida de lo que es la diversidad de lo que estamos manejando en el caso de nuestros países y impacto a la agricultura. O sea, esto es lo que nosotros estamos visualizando como efecto de lo que es el cambio climático para poderlo hacer.
Pero yo quiero en este caso preguntarle a los presentes, ¿ok? Si estos efectos que estamos manejando nosotros en el caso de estos cambios climáticos, ¿ustedes piensan que existe, que se está manejando o solamente es una publicidad que se está haciendo de manera de poderlo revisar y poderlo manejar? ¿Ok? Entonces piense que cuando estamos analizando este punto, visualizamos de que tenemos que esa percepción, ¿ok? En la mayoría de nosotros, de las personas que estamos en este ámbito laboral, podemos pensar de que estamos chequeando que es algo que puede suceder. Fíjense como yo estoy colocando en la percepción, la mayoría de las personas son generalmente conscientes de que el cambio climático está ocurriendo, sigue pareciendo distante. Fíjense, entonces el peligro para nosotros en nuestras organizaciones y nosotros como personas que estamos en este mundo viviendo, si estamos pensando que esto sigue siendo distante, que le puede suceder a otras personas en otro lugar o en otra fecha no especificada. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos pensando en cómo nos va a afectar ese cambio climático, como lo vimos aquí, en cuanto a temperaturas en aumento, eventos climáticos, vamos a ver entonces cuál es la definición que tenemos nosotros de cambio climático que tenemos nosotros. Y el cambio climático, fíjense, se va a referir a cambio a largo plazo de temperatura y de patrones climáticos. Nos ubicamos entonces en Perú para ver si en verdad esto está viviéndose o es una percepción que decimos esto va a pasar en otro país. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones de la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. O sea, sabemos entonces que en países donde tenemos volcanes o tenemos esas actividades, pues hay un aumento de temperatura, pero es algo que viene en base a eventos naturales. Pero fíjense lo que dice la ONU. La ONU nos dice que desde el año 19, ¿ok? Las actividades humanas han sido el principal motor. Actividades humanas, nosotros que estamos aquí escuchando esta charla, nosotros podemos contribuir a que se incremente ese efecto del cambio climático o a que disminuya, ¿ok? Porque estamos hablando de las personas. Y fíjense entonces en este caso, los tres dibujitos que estamos colocando, yo puedo decir, con mis acciones voy a detener. O también yo puedo decir, con mis acciones puedo pensar en que esto sucederá. O puedo pensar también con mis acciones que eso no me compete y que por lo tanto yo no lo voy a aplicar. Entonces estamos hablando que esto principalmente nos dice la ONU, que es debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, y que son las actividades humanas que han sido el principal motor del cambio climático. ¿Ok? Entonces, bajo este punto de vista que estamos chequeando, estos efectos los estamos manejando. Yo quisiera preguntarle entonces a las personas, a mis 40 participantes que ya tengo aquí en el Zoom, si ustedes han sentido como personas allá en Perú ese efecto de que las temperaturas están aumentando, de que hay el evento climático de la niña, del niño, que lo estamos manejando. Estos puntos que yo estoy manejando aquí, quisiera ver que algunos de las personas que están participando me pudiesen decir si lo han sentido allá en Perú. Por favor, veo el chat, por favor. Vamos a escribir. ¿Quién de ustedes ha sentido temperaturas en aumento? ¿Quién ha sentido fuertes lluvias? ¿Quién ha sentido que donde trabaja o donde hacen hay escasez de agua? ¿Quién ha sentido? Vamos a ver aquí, ¿quién me contesta? Humberto, Oscar, fíjense, cada vez más empresas comprometidas con el cambio climático.
pero al Estado en sí le falta mucho más compromiso sin dejar de lado a las personas y la conciencia sobre este cambio importante. O sea que nosotros tenemos que ver que esto está sucediendo. Excelente, Hurtado, Gloria. Aquí me está preguntando que si se ve bien. Me dice Gloria, se ha incrementado y fíjense la palabra exponencial. O sea que no es un comportamiento lineal que lo estamos llevando para poderlo manejar. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más me puede decir? Sí, en Perú se siente cada vez más los cambios climáticos. O sea, que estamos hablando de Milagros Timoteo. Bueno, muchas gracias. Entonces ya estamos viendo de que un punto importante es que esta percepción que nosotros tenemos sobre lo que es el cambio climático, no podemos decir, esto no nos compete, yo no voy a hacer nada, sino que tenemos que irnos manejando porque es una realidad y lo estamos sintiendo. Pero ahora vamos a ver entonces esos efectos del cambio climático en nuestro mundo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque esto es lo que nos compete a nosotros. En esta semana que tenemos nosotros de la seguridad, pues vamos a ver esos efectos climáticos, si nos afectan o no, cuando nuestros trabajadores están haciendo cualquier actividad de su trabajo cotidiano, rutinario y no rutinario. Entonces, fíjense que nos dicen que estos efectos del cambio climático se distribuyen en forma en regiones y sectores. ¿Por qué? Porque como sabemos nosotros, en el país en que estamos nosotros, van a haber una zona en la cual es mucho más alta, una zona en la cual la temperatura es mucho mayor, y por lo tanto ya estamos viendo que nosotros, los expertos en seguridad y salud en el trabajo, cuando estemos identificando los peligros, ¿ok? Ya Ingeniera, tenemos, disculpe, ajá, ingeniera, disculpe por cortarla, pero dígame. no está pasando las PPTs. Se quedó en su presentación nada más. Ah, ok, ya voy. Déjeme Sí. pasar por aquí, ya voy. Muy bien, vamos a pasarla. Vamos por aquí. Ajá, ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí, ingeniera. Muchas Ok, gracias. se me dice, menos mal porque estaba aquí pasando Sí, los sí. efectos que no teníamos. Aquí estamos, muy bien. Entonces estamos viendo que ahora vamos a la parte de seguridad. O sea, lo sentimos, pero nosotros como técnicos y especialistas en el área de seguridad, y podemos ser en implementador, ¿ok? En las personas que somos auditores, en las personas que van a ser auditadas. Nosotros tenemos ahora que ir pensando que ya esta parte del cambio climático, como se los voy a informar, ya es una realidad a partir del 22 de febrero del 2024. Entonces, ¿qué tenemos que ir pensando nosotros cuando estamos pensando como implementador en estas matrices de peligros y riesgos que estamos identificando? Bueno, que no todas las actividades que nosotros hacemos, si las hacemos en diferentes lugares de trabajo, podemos tener alguna repercusión en la salud de los trabajadores. O sea que ya tenemos que ir pensando en regiones y en sectores que estamos chequeando. Luego, dentro de las actividades que estamos haciendo en nuestra organización, vamos a ver entonces esos trabajadores que están especialmente expuestos a. Por eso estamos hablando algo que es el cambio climático que nos está manejando para poderlo realizar. Entonces, ahí lo vemos entonces que hablamos de estos trabajadores al aire libre en sectores físicamente exigentes como la agricultura, la construcción y el transporte. Yo vengo recientemente a dar una exposición sobre la industria petrolera de Venezuela, donde también allí hay mucho trabajo en el cual mis trabajadores están expuestos al aire libre, porque principalmente estamos haciendo trabajo sobre transporte de gas y transporte de líquido. Entonces, ellos tienen que estar haciendo ese recorrido por las diferentes instalaciones que se tienen. Luego, trabajadores en ambientes sumamente calurosos. Y todo esto lo venimos a trabajar porque nosotros el final es cómo nos va a impactar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La ISO 45000. Luego, trabajadores de los servicios de urgencia, de sector salud y otros servicios públicos. Y allí tenemos que ir pensando en que nosotros tenemos que ir analizando esos peligros y riesgos de estas personas que trabajan en estas partes de emergencia,
la parte de los bomberos que están expuestos, porque recuérdense que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo está apuntando principalmente a que la alta dirección tiene que garantizar condiciones seguras y saludables a nosotros los trabajadores. Entonces, es por eso que tenemos que ir manejando. Pero vemos entonces nuestra realidad en Perú, igual que en Venezuela. ¿Cuántos trabajadores de la economía informal, migrantes, que están pasándose de un país a otro, trabajadores de microempresas y de pequeñas empresas, ellos en verdad no tienen muchas veces esa competencia o esa formación y ese cuidado de que esas actividades que están haciendo les pudiese perjudicar a la salud de las personas? Entonces, eso va a ser importante para nosotros poderlo manejar. Y acuérdense que para la alta dirección de cualquier organización estamos verificando repercusiones financieras debido a pérdida de productividad, interrupciones de la actividad económica y daño a la infraestructura. Entonces ya no tenemos que ubicarnos, ya estamos entrando en que ya la alta dirección de las organizaciones junto con nuestros trabajadores, porque acuérdense que la 45 tiene que ver mucho con lo que es consulta y participación, tenemos que estarnos alineando porque el efecto del cambio climático es una realidad y tenemos que nosotros manejarlo y poderlo chequear. Entonces, igualmente me están colocando que la que estamos hablando es un aliciente saber que ya se nos toma en cuenta el personal sanitario y mi formación principal. Claro, acuérdense que estamos verificando que esto es información sumamente importante. Cuando vamos a las emergencias, cuando cuidamos a las personas, tenemos que ir viendo cómo lo vamos a manejar. Entonces, ¿qué es la realidad que estamos chequeando? Bueno, que los patrones climáticos cambiantes, y ya como 10 personas ya me están diciendo, sí, Keila, en Perú lo sentimos. Yo les digo, y en Venezuela también, aunque estamos al norte del país, pero igualito estamos sintiendo, esto va a ser notables repercusiones en el mundo de los trabajadores y va a afectar principalmente a la seguridad y a la salud de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Hay un documento, ¿ok? Que ya me imagino que todos ustedes ya lo han visto porque somos personas de la parte de seguridad, de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante, ¿ok? Entonces, fíjense que nosotros, ¿qué tenemos que ir pensando? Oye, la realidad ahora es un calor excesivo. Voy a tener que revisar mis matrices de peligros y de riesgo para ver cómo yo estoy haciendo acciones para minimizar que el personal se enferme. Fíjense que todavía yo no he estado metiéndome con el sistema de gestión, solamente con lo que nos dice la gente de la OIT. También nos habla que por el efecto de gases invernaderos, ¿ok? Se están creando unos huecos en la atmósfera en la cual está penetrando la radiación ultravioleta. Y si nosotros estamos haciendo cualquier actividad, vamos a suponer en un hotel que estemos trabajando y somos personas que somos mesoneros y vamos a ir atendiendo a nuestros clientes, pues sabemos también que allí nos podemos estar expuestos a estas radiaciones o cualquier trabajo que estemos haciendo. Entonces, ya tenemos que ir analizando y lo que yo quiero en verdad es sembrarle ese sentimiento y esa inquietud de que tenemos que ahora ser mucho más exhaustivos en nuestros sistemas de gestión de seguridad en cuanto a estos factores, ¿ok? Y principalmente lo vamos a trabajar en nuestra matriz de peligros y riesgos. Luego, estos fenómenos meteorológicos externos. Oye, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en una localidad en Perú y ocurre una inundación? Ya sabemos que en este caso yo voy a tener, por el sistema de gestión, voy a tener unos procedimientos de emergencia, pero yo estaré preparado para poder manejar esta situación. Fíjense que en el caso que estábamos comentándole, había una organización que tenía todo su sistema de emergencia y todo su respaldo y todo eso lo tenía en los sótanos.
y de repente por una situación de un fenómeno meteorológico vino una inundación. Ellos nunca pensaron de que hubiera podido suceder, de que hubiera la inundación y todo lo que es los pisos, los sótanos se inundaron. Por lo tanto, fíjense el impacto que le tienen económico a la infraestructura, pero también tenemos que entender, nosotros como trabajadores estamos capacitados y entrenados para atender esta solicitud. Igualmente hablamos que por el mismo efecto que estamos chequeando, hay contaminación al aire, hay enfermedades transmitidas por vectores y hay una parte en el sector agrícola, y acuérdense que Perú también es un sector muy agrícola, de eso uso de productos agroquímicos. Entonces, ya en estos puntos, eso era una realidad, porque tanto la IAS, que es un organismo internacional que coordina todas las certificaciones y todos los entes a nivel del mundo, y la ISO, ellos están diciendo, oye, pero eso del cambio climático, eso siempre ha estado, pero ahora lo que están apuntando es que tenemos que, fíjense, tomarlo en cuenta. Este cambio climático ya no es una amenaza lejana, ¿ok? Ya no es inimaginable, es una realidad creciente. Por lo tanto, nosotros, yo estoy hablando de organizaciones, pero también de comunidades. Cada uno de nosotros que están escuchando y que están con nosotros en este evento, podemos o no podemos impactar a este cambio climático con las acciones que vamos a hacer, pero es una realidad. Entonces estamos chequeando de que como es una realidad, que lo estamos viviendo, ya vamos a tener que empezar a tomar estas acciones. Bueno, ahora yo quiero en este caso hacerle unas preguntas, pero recuérdense que estamos haciendo esta actividad de una manera remota, en la cual muchos de ustedes están sentaditos en su sillita y lo están viendo. John, ayúdame en esto. Yo quiero preguntarle a las 44 personas que están aquí si ellos sienten preocupación o miedo. Miedo, acuérdense que podemos tener miedo a esos fenómenos climáticos externos que nos están afectando a nuestro país. En este caso, vamos a ubicarnos a Perú en los últimos. Si es así, por favor, párense. Los que estén allí, párense, véanse que estamos aquí. Párense, párense, John, Jesús, Rafael, párense, párense, porque esta es la actividad, quiero acción. Fíjense que ya me están viendo. O sea, los que piensan que en verdad que esto le afecta a el Perú, ¿ok? Estamos listos, o sea, se pararon, aunque yo no lo estoy viendo, a yo sí lo vi, porque ya lo tengo en la mira, ¿ok? La segunda pregunta, y lo vamos a escuchar. ¿Quiénes han experimentado bueno, Jesús, muy bien, Jesús, te vi también, te estoy tomando la fotografía, te estoy viendo, te estoy viendo. Entonces, la segunda pregunta, ¿quiénes de ustedes han experimentado temor por la escasez de recursos naturales? Agua. ¿Hay escasez en Perú de agua en el impacto de nuestras vidas? En este caso, levanten la mano derecha. Mano derecha, levanten mano derecha para verlo. Ajá, muy bien, lo estoy viendo, mano derecha. Entonces ya sabemos que estas cosas del cambio climático nos están afectando a nosotros. Por eso quiero después ver qué acciones vamos a hacer para poderlo manejar. Muy bien, muchas gracias. Y cada uno tiene su conciencia si se paró o si levantó la manita. Ok, seguimos. Vamos entonces a hablar de esa estructura armonizada, porque nosotros cuando estamos estudiando en las universidades, pues estamos muy claros que nos están enseñando nuestros profesores de que tenemos una normativa, de que tenemos que cumplir la parte legal, de que la parte de seguridad lo tenemos que ir trabajando y por lo tanto tenemos que estar bien claros que tenemos un organismo rector a nivel internacional y hablan de esta bendita estructura armonizada. ¿Okay? Vamos a presentársela para los que no la conocen. Fíjense, la hizo en el 2012, ¿ok? Ellos llegan y piensan y dicen, oye, hay muchos sistemas de gestión
tanto de calidad, seguridad. Y ustedes vieron cuando nos estaba explicando yo que yo soy auditor líder de inocuidad, de antisoborno, son sistemas de gestión, ¿ok? Entonces la hizo en el 2012, dice, oye, tenemos que crear alguna norma que sea muy parecida para que cuando las organizaciones y mis personas que quieran implementar un sistema de gestión de seguridad, de calidad, de ambiente, les sea fácilmente de poderlo manejar. Entonces ellos crearon una especie de normativa. Entonces, en el caso de ustedes de Perú, tenemos nosotros que hay el organismo el INACAL, el organismo de normalización, y el INACAL tiene tranquilamente que manejarse esa estructura armonizada. Entonces, hablamos entonces que este es un documento que lo manejamos los normalizadores. Por eso que cuando ustedes vieron en sus carreras lo que era la norma 9001, 14000, 45, se les parece mucho en cuanto a la estructura. Lo que nos va a cambiar es en los resultados. Entonces, existe una estructura armonizada que se está manejando. En términos generales, fíjense que esa estructura está compuesta y ustedes pueden visualizar su norma. O sea, yo tengo aquí la 45, tiene objeto y campo de aplicación, tiene lo que son las referencias normativas, tiene el capítulo 3, que son términos y definiciones, el capítulo 4 del contexto. ¿Por qué va a ser importante ahora que yo les vaya a dar mucho más énfasis al contexto? Porque ya estamos viendo, estamos sintiendo que de afuera nos está afectando, ¿ok? A nosotros en nuestras comunidades, en nuestras empresas y en nuestras organizaciones. Entonces, ya estamos viendo que este capítulo del contexto de la organización fue donde este documento armonizado hizo la modificación para crear conciencia en todas las empresas a nivel mundial. ¿Okay? Entonces allí fíjense que vamos a ver el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y por el caso de nosotros, la 45.000, nosotros los trabajadores, ¿ok? Porque la norma nos dice trabajadores y partes interesadas. Entonces, allí vamos a ver qué punto importante va a ser vital para nosotros poderlo revisar y poderlo chequear. Luego tenemos entonces, vamos a ir borrando por aquí, ya sabemos que estamos por aquí, lo borramos. Vemos entonces lo que es el liderazgo, el compromiso y la participación y consulta, lo que son acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y nosotros somos expertos en seguridad, en poder analizar de esas actividades que nosotros hacemos, identificar el peligro, evaluar los riesgos y tomar las acciones con los puntos de control. O sea, y esto lo venimos trabajando antes de la 45.000 con la OSA 18.001. O sea, ya venimos en esta parte. Entonces, aquí, en esta planificación, lo tengo en dos niveles. A la alta dirección, para que ella vaya viendo y vaya tomando y dando unos recursos, y en las actividades de cada una de las operaciones, donde se están manejando peligros, riesgos, evaluación, cumplimiento legal, para poderlo manejar. Recursos, vamos a necesitar recursos para poder abordar esa parte del cambio climático, competencia de nosotros, toma de conciencia. Fíjense que aquí va a ser un punto importante en que cuando estemos nosotros queriendo implementar esto, lo del cambio climático en nuestros sistemas de gestión de la calidad, una vez que la organización haya dicho, sí, mis trabajadores lo necesitan, o no digan que los trabajadores, les voy a decir, el gobierno solicita a través de ciertos decretos o ley esas condiciones seguras y saludables. O sea que en las organizaciones que tienen un sistema de 45 es muy difícil que me vayan a decir que no le aplica lo del cambio climático. ¿Ok? Vemos entonces cómo es la comunicación y la información. Capítulo 8, que es todo lo que es el alcance. Este le estoy colocando un ejemplo de la 9001, pero en el caso de nosotros de 45, tengo la operación y tengo la emergencia. Luego esta parte de seguimiento y medición que vamos a hacer cuando estemos en una organización
y nos presenten, ¿ok? Estos peligros y riesgos de la parte de peligros que sean biológicos, psicosocial, que tengamos físico por efecto del cambio climático, ¿ok? Ya tenemos entonces, así como en el 20 empezamos a magnificar todo lo que era la parte de la pandemia, ahora tenemos que ir viendo cómo el cambio climático nos afecta y hasta la parte psicológica, porque no me vayan a decir que solamente va a ser en que la persona le va a dar un golpe de calor, hasta la parte psicológica, y aquí tenemos a Rafael que nos puede hablar después ese tema que es muy interesante para poderlo manejar. Hablamos también de las no conformidades. Entonces, fíjense que en este caso estamos hablando que este es un sistema que se está trabajando y que se está llevando. ¿Qué pasó? En septiembre del 2023, ¿ok? La ISO, ¿ok? Llega y se reúne con su gente y dice, esta guía que vamos a ir trabajando sobre lo que es los sistemas de gestión de calidad, ¿ok? Vamos a darle un cambio, vamos a complementar cierta información. Entonces, las personas que me están escuchando, que participan activamente en los comités de normalización del INACAL, ¿ok? En este caso pueden saber que esta norma la pueden conseguir gratuita porque es un documento gratuito de la ISO en la cual ellos nos están diciendo, oye, vamos a necesitar entender, ¿ok? Que en este caso vamos a agregarle un requisito, ¿ok? A todos los sistemas de gestión, ¿ok? Para que todas las empresas, fíjense, analicen y vean lo que está en amarillo. Que la organización deberá determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. O sea que si nosotros estamos en una organización en la cual tiene un sistema de gestión, calidad, seguridad, ambiente, inocuidad, seguridad de información, antisoborno, compliance, son 31 sistemas. En ese momento, la organización tiene que determinar si esas cosas que vimos del cambio climático, oye, no tengo agua, tengo altas temperaturas, cuando salgo, ¿cómo que se llama? Me puedo enfermar, voy al servicio médico, ¿cómo lo estoy haciendo? Es importante. Y fíjense que en la guía nos dicen que cuando hablamos de estos factores que pueden considerar por disciplina, hablamos de unas condiciones externas, hablamos de unas condiciones internas, ¿ok? Y entre las condiciones externas, vean entonces lo que nos está diciendo esta guía. Bueno, culturales, sociales, ambientales, ¿ok? Políticos, legales y regulatorios. Entonces yo me pregunto, allá en Perú no tenemos legislación que nos esté ya apuntando a condiciones seguras y saludables, a tratados, porque tenemos bastante información de Perú, porque yo también he auditado empresas de Perú y también tengo que conocerme la parte legal. Entonces, tecnológico, naturales, y ahí estamos viendo que eso es abrirnos la mente, pensar fuera de la caja. O sea, fíjense que hay una cajita y muchas veces nosotros queremos estar en esa cajita. No, aquí tenemos que salirnos porque ya tenemos que ver para determinar si ese cambio afecta o no afecta. Y luego hablamos internamente con nuestra organización. Bueno, tenemos la visión, la misión, la cultura, la gobernanza, la estructura, las personas, ¿ok? Y nuestros mapas de proceso para poderlo manejar. Entonces ya estamos en una realidad. En marzo, perdón, en septiembre del 2023, esta guía sale al público y nos dice, oye, vamos a cambiar este punto. Y luego nos habla del apartado 4.2, ¿ok? ¿Qué son las partes interesadas? Para la gente del sistema sistema de gestión, la norma nos pide que yo tengo que arrancar siempre de estas cuestiones externas, de estas cuestiones internas, que me pudiesen afectar el logro de mis resultados. Y si yo les preguntara a ustedes,
¿cuál es un resultado de montar un sistema de seguridad? Me contestarían, Keila, cuidar la salud de las personas, las enfermedades, brindar condiciones seguras y saludables. Entonces, bajo este resultado que quieren las organizaciones, grandes, pequeñas, de gobierno, de lo que sea, esa es la 45.000. Me tienen que brindar esas condiciones seguras y saludables. Pero ya nos dicen, quiero que la alta dirección, en conjunto con sus trabajadores, acuérdense, trabajadores, porque estamos hablando de consulta y participación, analicemos estas cuestiones externas e internas. Y lo vamos a ir viendo porque hay unos documentos que ya han salido que nos dan unas orientaciones de cómo hacerlo. Pero colocan una nota en lo que es la comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas. Entonces, también nos dicen, oye, pero para yo poder dar esas condiciones seguras y saludables a mis trabajadores, para yo lograr mis resultados que yo quiero, si soy una empresa de un banco, generar los servicios bancarios, si soy una empresa de un hospital para dar ese servicio médico a las personas, yo voy a necesitar conocer, y fíjense que está puesto aquí, las partes interesadas, los requisitos. Pero este draft no lo coloca como requisito, lo coloca como una nota. Pero les dicen, vengan para que ustedes vean. Analicen sus partes interesadas que pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Entonces, vamos a ver que nosotros los trabajadores, que somos una parte interesada en cualquiera de las estructuras, porque soy hasta una parte interesada cuando yo soy un profesional que trabaja por mi cuenta, yo también tengo requisitos, yo también soy trabajador. Entonces, allí la norma nos redacta esta parte y nos dice, fíjense, que la 45.000 considera a los trabajadores como principal interesado, trabajadores, ¿ok? Entonces, con este punto, nosotros vemos que esta estructura que tenemos aquí, lo estamos manejando. Luego, vamos a ver qué nos está pasando con la 45, porque acuérdense que dijimos para los sistemas de gestión para poderlo manejar. Bueno, el hecho de que tengamos una guía, que es una guía armonizada, no me obliga a las organizaciones a que en sus sistemas de gestión se esté manejando. Pero vamos a ver que hubieron algunos antecedentes en los cuales muchos voceros internacionales hablaban del cambio, del calor, de la temperatura, de los volcanes, del impacto, del efecto invernadero. Y fíjense que de repente muchos están a oídos, no oigo, no veo, eso no es conmigo. Entonces, vamos a ver qué pasó para que ya se sacara un adendum, una modificación, no es modificación, un adendum, algo complementario a la 45. Bueno, antecedente, hay un acuerdo en París y fíjense, 2015, estoy en el 2024, hace 9 años, hay un acuerdo en París, se reúnen los expertos y empiezan a hablar sobre el cambio climático, pero vean todo en función de un futuro y estamos ahorita una realidad. También en el mismo 2015 hay unos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, ¿ok? Y allí empiezan a marcar los objetivos que todos los países tienen que alinearlo, que dónde están manejando, pero fíjense que viene desde hace 9 años atrás y estamos viendo. Y en el 2021 ya la hizo cuando está viendo, oye, nosotros manejamos, es el poder de la información, el poder de las normas, manejamos muchos sistemas de gestión y hay una declaración en el 2021 sobre esta parte de la declaración de Londres, de la parte del cambio climático. Pero es ya en el 2024, fíjense, en febrero del 2024 que sale el adendum, ¿ok? Ese adendum es lo que estamos nosotros explicándoles,
que nos dice que las organizaciones deben de determinar si el cambio climático les afecta, y una nota en que las partes interesadas, incluyendo los trabajadores como principal parte interesada, les afecta o no. Ya le estamos diciendo que sí nos afecta. O sea, el que me diga a mí que no le afecta en el caso de seguridad, pues allí tendríamos que poder analizar cómo lo planteado. En este caso, fíjense que una vez que sale en febrero este documento, el IAF y el AISO sacan un comunicado, varios comunicados que se están hablando, hablan también de unas buenas prácticas de auditoría. Esos documentos los consiguen ustedes en la página de la ISO y del IAF, que son gratuitos, y generan entonces un documento en el cual nos están indicando este documento de las buenas prácticas, cómo deberíamos nosotros de orientarnos cuando queremos implantar este sistema. ¿Okay? Entonces, pero más que todo para calidad, ¿okay? Pero tenemos que adaptarlo para nuestra realidad, que es 45. Esta norma del adendum es gratuita, ¿ok? Ustedes pueden consultar y hablar con su ente normalizador. Ellos le van a decir cómo son las pautas, lo que tienen que hacer, porque este documento es gratuito. En este caso, es bajado de la ISO en la misma fecha de febrero. Lo único que nos piden que tenemos que estar registrados para poderlo manejar y poderlo hacer. Pero ya tenemos una realidad. Señores, tenemos entonces la norma 45.001-2018 y el adendum de la 45.001 del 2024. No se cambió versión. Se sigue manejando la norma 45.001-2018. Nosotros los auditores que vamos a ir a partir de mayo, porque esto fue lo que ya nos están diciendo los entes acreditadores, le dijeron a los entes certificadores que vayamos a partir de mayo y empezamos a preguntarle cómo la organización ha determinado los cambios climáticos, ¿okay? Y cuáles son los requerimientos de las partes interesadas, pero vamos a ver entonces cuál será el impacto para nosotros. Entonces, ahorita tenemos una realidad, norma 45.001-2018, queda igualita. Hay un adendum que solamente nos está diciendo esos dos cambios para poderlo hacer. Ok, entonces nos ubicamos otra vez en que yo tengo que saber que no puedo transformarme una implementación de este punto con un corazón muy alto sobre ambiente, ¿ok? Porque estoy en seguridad. Yo tengo que ir ubicándome muy bien, tener bien claro que en el caso de seguridad, lo que quiere la norma 45.001, fíjense, es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades. O sea que nosotros, las mujeres y los hombres de seguridad, sabemos que yo tengo que ir buscando esta identificación de peligro, esa evaluación de riesgo, esa evaluación de oportunidades en las actividades y concientizar a nuestros trabajadores a poder prevenir y diferentes tipos de peligro. Peligro psicosocial, peligro físico, biológico, químico, eléctrico, lo que sea. Pero esto es el marco de referencia, gestionar. Esto lo pide la 45.001-2018, no ha cambiado. Y luego nos dice que esos resultados previstos para la 45 es prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo, a los trabajadores proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Por consiguiente, va a ser muy importante para la organización, si yo estoy estudiando y estoy preparándome como profesional para graduarme y después tener una entrada a las empresas, cuando lleguen ustedes a la empresa le van a decir el encargado, bueno, tenemos que analizar esa determinación de ese cambio climático, porque esto es lo que van a empezar a trabajar los auditores principalmente cuando estén revisando su sistema. No es un requisito más que lo vamos a hacer, pero fíjense que allí tenemos deterioro de salud
relacionado con el trabajo. Oye, ya vimos nosotros que esa parte de los efectos del calor, pueden haber efectos psicosocial también, que la gente se siente angustiada por el mismo efecto de la alta temperatura y que nos está generando. Y hablamos de cómo nosotros debemos de eliminar peligro y minimizar riesgos tomando medidas de protección y prevención. Entonces, aquí podemos llegar a hacer una buena pregunta. En sus matrices de peligros y riesgos que ustedes han trabajado, ¿han tomado en cuenta lo que es el cambio climático? Vamos a ver qué me dice la audiencia, que ya va por 54. Tengo 54 personas. Quiero entonces que alguien me conteste por el chat. Oye, Keila, sí, lo han tomado, lo han estudiado cuando les dieron sus clases y estamos evaluando lo que es la matriz de peligros, la evaluación de riesgos. Tomamos en cuenta este efecto del cambio climático. Vamos a ver qué me dicen por aquí, que vamos a chequeando. Si en Perú se siente cada vez falta compromiso, bueno, al Estado. Hay que también incursionarlo con el Estado. Es un aliciente saber que ya nos toman en cuenta. Vamos a ver, me dice, no, me dice Cerciso y me dice John, no, porque generalmente nos va a pasar, ¿ok? Y eso porque ya yo he estado en 3 auditorías después de febrero en las organizaciones, y cuando empiezo a revisar mis matrices de peligro y riesgo, pues esta parte del cambio climático no la aplicaban, aunque sí hacían acciones, ¿ok? Sí hacían acciones para poderlo manejar, y cuando íbamos también al servicio médico con la gente de morbilidad, con los médicos, volvíamos otra vez a preguntarles si habían, si esos indicadores que estaban manejando de alta tensión de las personas, del estrés, las causas, ¿ok? Pero en ese momento ya ahora como que se van a ir sensibilizando. Milagro me dice, no, no se toma en cuenta dentro del hipermatriz. Por eso que estamos chequeando. Acuérdense que yo estoy como una facilitadora para poderles explicar. La norma lo pide, la organización lo hace, ¿ok? Pero va a ser muy difícil, pero muy difícil que una organización que tenga 45.001 me diga que el cambio climático no le afecta, ¿ok? Entonces, vamos a ser importantes. Milagros, muchísimas gracias por la respuesta. Otras preguntas, por favor, otras, contéstenme. Acuérdense que estamos trabajando en compartir información. ¿La tienen, no la tienen? Lo importante es que ya tengamos que visualizar este punto, ¿ok? Entonces seguimos manejándonos en este punto para ver, ¿ok? Ya estamos pasándonos por aquí. Listo, ¿ok? Vemos entonces que ya sabemos que si nosotros vamos a aplicar el cambio climático en los sistemas de gestión, la norma es bien cuadradita, en que nos diga, es a los resultados deseados, es para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo, proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, eliminar peligro y minimizar riesgos tomadas para proteger y prevenir eficazmente. O sea que esto es lo que tendríamos entonces que revisar ahora con la parte del cambio climático. Les presento entonces el sistema de gestión de 45.001. Entonces, cuando nosotros estamos en 45.001, ya les dije, no cambió la norma. La norma 45.001 sigue la misma del 2018. Lo único es que le han agregado un requisito adicional en el apartado 4.1, que es cómo el cambio climático, fíjense, cómo el cambio climático, ajá, de una organización, gobierno, empresas pequeñitas, nosotros como personal que trabajamos por nuestra cuenta, cómo el cambio climático me puede afectar, fíjense, los resultados deseados. Pero para yo llegar a estos resultados deseados, pues yo tengo unas operaciones, tengo una gente, tengo una evaluación, tengo una alta dirección con unos trabajadores. Entonces, fíjense que va a ser importante
de poderlo manejar, ¿ok? Para poderlo ir chequeando. Miguel Palacio me dice, ¿cómo contribuye sembrar miles bambú o guayaquil en el cambio climático? Eso también estoy compensando, eso lo vamos a ver también, Miguel, no te preocupes. Eso es como la organización está pensando. Pero ahorita es la misma 45.001 que ustedes la conocen, solamente me están cambiando un requisito, ¿ok? Y se le está indicando a los auditores de los entes certificadores y a los auditores internos, oye, por favor, cuando hagan la auditoría, documenten cómo se determina si afecta o no afecta. Y en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, aquí la norma es bien claro de la parte del personal, ¿ok? En el cual vamos a ir viendo que hay una necesidad del personal, de los trabajadores. Y yo les preguntaría a ustedes, nosotros como trabajadores no les vamos a solicitar a nuestras organizaciones que ese cambio climático nos puede afectar, o cuando tenemos altas temperaturas, que estamos trabajando en cualquier área. Y fíjense que estamos hablando que yo puedo ser un personal que tengo trabajo en oficina y trabajo fuera de la oficina. Yo tengo que entonces ver en ese trabajo fuera de oficina qué medidas tenemos nosotros o me están implementando para prevenir que yo no me enferme, que yo no tenga esas condiciones seguras y saludables para poderlo manejar. Ya sabemos que en este caso aquí hay la parte humana. Si hablamos entonces, yo voy entonces para el apartado 4.2 y vemos entonces que te dicen, fíjense, que como las otras partes interesadas, además de los trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión, se conocen necesidades y expectativas, es decir, requisitos de los trabajadores y de las otras partes interesadas, vean, trabajadores, personal, y cuáles de esas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales. Entonces, ya aquí el trabajo de nosotros va a ser, me lo pide los trabajadores, porque hay que decirle, hay un cambio climático, hay nuevo adendum, tenemos que analizarlo y tenemos que hacerlo participativo y con consulta de los trabajadores, porque esta es la 45, ¿ok? Y lo estamos manejando. Vamos a ver qué me dicen del chat. No se toma en cuenta si se afecta el cambio de los trabajadores, es por eso se debe prevenir. Excelente, Remigio. Y hay que seguir sembrando más bambú, claro. Este es el efecto para poderlo minimizar. Estamos compensando. Entonces ya nosotros sabemos que lo que nos está viniendo del cambio es solamente cambio climático en el contexto, requisito de la parte de los aquí. Pero acuérdense que esto no salta así como yo lo estoy colocando. Esto viene, fíjense, del capítulo 6, que es riesgos, peligros, riesgo, evaluación legal. Luego, esto pasa a la operación, ¿ok? Pasa al apoyo. Fíjense, para yo llegar aquí, no puedo saltar, Kitty, sino que yo tengo que, una vez que la organización lo haya determinado, pues yo digo, bueno, perfecto, aquí lo tenemos, pero vamos a ver si en riesgos y oportunidades, cómo lo están materializando, porque aquí estoy documentándolo. Como en apoyo, pero ¿qué es apoyo? ¿Qué? Bueno, apoyo es la infraestructura, las personas, estamos conscientes de cuando vayamos a hacer un trabajo. Fíjense que le estaba comentando que a una de las empresas que fui a auditar, yo tenía que hacer el recorrido de cómo era la parte de la instalación y el mantenimiento a una infraestructura de un proceso eléctrico. O sea, teníamos que recorrer la planta y cuando a mí me entregaron, porque por Venezuela tenemos un artículo que dicen que los visitantes deben de darle los peligros y riesgos que van a estar expuestos cuando ellos hacen el recorrido. Y los jóvenes de seguridad, ya entendiendo, porque fue después de febrero, me dijeron, mire, Inge,
déjeme decirle que nosotros aquí estamos hablando de que durante el recorrido las temperaturas, hay un estado venezolano que las temperaturas son altísimas, que es Maracaibo, que son de 40 grados, 42, siempre ha sido de calor, pero ahora creo que está magnificado. Si usted quiere hacer el recorrido a eso de las 11:30 de la mañana, le vamos a indicar que usted va a estar expuesta a ese golpe de calor y usted no está aclimatizada. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué es aclimatizada? Le decía yo, bueno, que nuestros trabajadores, ya porque ese es su trabajo rutinario, ellos ya saben ese punto de calor, ustedes lo van a ver, están trabajando de 8 hasta las 4, claro, sus horas de reposo, ellos tienen que tener el agua, o sea, tienen unas ciertas condiciones, porque ya la región es muy calurosa, o sea, siempre se manejaba. En este caso, yo hice caso omiso y cuando me decía, ingeniero, acuérdese que entre más tarde usted salga a hacer el recorrido, usted puede estar afectada a ese golpe de calor, se puede sentir mal, acuérdese. Y yo, no, esto me están manipulando la auditoría, decía yo. Bueno, a las 11:30 se me ocurrió salir en pleno recorrido de la oficina con mi aire acondicionado y empecé a caminar. Cuando empecé a ver las diferentes equipos, el mantenimiento y el hablar, allí tuve que pedir, decimos nosotros en Venezuela, ayuda, búsquenme una jarrita de agua, déjame descansar, porque el detalle es que yo no estaba climatizado, o sea, y eso es importante porque ellos me lo habían indicado. Entonces también eso va a ser importante cuando estemos nosotros hablando de esas condiciones que tenemos, tanto para los visitantes como las personas que van a hacer algún trabajo, de cómo nos están afectando. Porque igualmente cuando yo llegué otra vez a la oficina, estaba el médico y me tomó la temperatura, me tomó la tensión, menos mal que es tensión normal, no me pasó nada, pero yo sí decía que teníamos que tener mucho cuidado porque ya les había sucedido anteriormente. Entonces, ya están viendo que en el sistema de gestión, fíjense que una vez que analicen el cambio climático y que se determine y que tengamos esos requisitos claramente identificados con respecto a los trabajadores y partes interesadas, y aunque veamos aquí que me dicen que el gobierno no está todavía alineado, ¿ok? ¿Hay algún árbol que regule la lluvia, contribuya? ¿Cómo gestiono el bono de carbono? Fíjense que estamos hablando que estos son partes que vamos a compensar y que los países tienen que empezar a ver organizaciones en los cuales realicen siembras y las organizaciones apoyan y en este caso dan dinero para poder compensar lo que me están apuntando esos bonos de carbono para poderlo manejar. Hay países como, por lo menos yo trabajé 10 años en Epson, que es una transnacional de Suecia, y ellos hace 20 años ya tenían una partida presupuestaria para compensar lo que ellos estaban generando por emisiones de gases de efecto invernadero, porque ya lo tenían hace 20 años, ellos tenían sus indicadores y tenían una partida para la parte de Costa Rica para poderlo pagar. ¿Okay? Entonces, continúo con mi sistema de gestión. Ustedes van a analizar que se determinan, van a determinar las partes interesadas, pero para llegar aquí, vean, vamos a tener que revisar los riesgos, vamos a tener que revisar la parte de las personas, de la competencia, de la concientización, de la operación, de cómo estamos manejando la operación y los controles quedan igualitos. Lo único que tengo que ver que es la parte de lo que es eliminar peligros y reducir riesgos con respecto del cambio climático. O sea que tengo que analizar bien esta parte. Pero tenemos mucha información por la OIT. Allí sí lo tenemos. Luego vamos a evaluar el desempeño y aquí tenemos las mediciones. Aquí tenemos el servicio médico. Aquí tenemos la medición que nosotros hacemos de esas condiciones y eso es legal. Eso que tenemos que ir chequeando y luego va a los resultados previstos. O sea que el caminito sería, vengo para acá, voy para acá, voy a la evaluación y me vengo para acá. Y de todas maneras, hay también una retroalimentación
de lo que son las mejoras. Porque los resultados deseados yo no puedo saltar. La norma nos dice, este adendum viene para verificar si los resultados deseados los tienen. Entonces ustedes ya saben que no me pueden en los sistemas de gestión saltarme y decirme, veo el cambio climático, listo, ¿qué más quieres, ingeniero? Listo, ¿no? Sino que tenemos que demostrar que no me afecta los resultados y por lo tanto nosotros tenemos que hacer este caminito para poderlo trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a ver entonces vamos a borrar aquí mejor, que no está tan bien borrada, sobre los resultados previstos, ¿ok? Que estamos chequeando. Y vemos entonces que ya entonces ya están generándose organismos internacionales sobre ayudarnos a nosotros a poder entender eso que dice que hubo el cambio climático, ese adendum que se está manejando. El IAF y la ISO dice, no ha habido cambio, todo el mundo sabía del cambio climático, todo el mundo lo sabía hacer, pero a la hora de la verdad, déjenme decirles que estamos pensando cómo lo vamos a hacer. Hay un organismo que se llama ICUNEC, que es un organismo que une a todas las empresas certificadoras a nivel del mundo, que está el ICUNEC, en la cual ellos han sacado unas consideraciones del cambio climático. Y nos dicen entonces, fíjense, cuando estemos pensando en esa determinación, porque cualquiera de ustedes puede ser llamado la próxima semana por la empresa donde trabajan o que van a trabajar y les van a decir, Keila, ¿cómo vamos a determinar esto? Entonces, hay información ya en el mercado que podemos hacer. Fíjense que hablan sobre daños a los activos e interrupciones operativas. Puede haber una especie de un huracán, puede haber una inundación, puede haber fuertes vientos, tumban los techos, ajá, estamos hablando interrupciones operativas, eso es parte del cambio climático, es algo que afecta externamente. Escasez de recursos, cambio en los servicios de ecosistema, no hay agua, ¿ok? Claro, nosotros aquí en Venezuela siempre tenemos ese problema de que no tenemos agua, no tenemos electricidad, o sea, ya tenemos ya más de 20 años con esas escaseces y estamos manejando de cómo nos adaptamos para poderlo manejar. Igual, ajuste, interrupciones en las cadenas de suministro, dinámica de la fuerza laboral. Y vean que esto lo está diciendo. ¿Cómo le está afectando a nuestros trabajadores? Y recuérdense que la 45 es condiciones seguras y saludables. Entonces tenemos que manejarlo. Cumplimiento regulatorio y otros que son algunos requisitos que se están manejando. Entonces, ya aquí vamos a ir pensando en que ya hay organismos en los cuales nos están diciendo para que por favor no hagan algo. No sé si ustedes alguna vez vieron una comiquita de Popeye el Marino. Popeye el Marino era un muñequito que tenía un brazo grande, 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 okay, un músculo grandote y la manito pequeña. Entonces, lo que yo no quiero es que ustedes piensen que el cambio climático es que ahora me voy a convertir en ambiente. No, tengo que, en cada sistema, tengo que ver su magnitud. Entonces ya estamos claros que tenemos esta parte, nos habla de la fuerza laboral y también nos dice, fíjense que en el caso de nosotros, ¿dónde vamos a darle atención? ¿Ok? Nosotros como profesionales de seguridad, implementando, manteniendo y auditando. En aumento de los riesgos laborales. Ahora de repente, antes yo no lo veía y ahora sí tengo que ver esos riesgos laborales y que cuando estemos haciendo esos análisis de la parte de salud o de la parte de los indicadores que ha habido por efecto del cambio climático. Antes como no lo atendíamos, no lo podíamos ver. Luego, entornos laborales cambiantes. Ya me estás diciendo, ya te estoy diciendo, oye, yo puedo trabajar en una organización, pero mis riesgos y mis peligros son distintos si yo estoy en la oficina a si yo estoy fuera de la oficina.
Y cuando yo salgo fuera de la oficina, ¿ok? Y voy a hacer auditorías o voy a hacer inspecciones, ¿cuánto es el tiempo de exposición que yo tengo? ¿Ok? Hay medidas de control, o sea, fíjense que lo que estamos apuntando es cómo empezar a crear esa conciencia. Luego, salud y bienestar de la fuerza laboral. Señores, tengo que preguntarle a a mis doctores, porque acuérdense que estamos hablando que el sistema 45 me habla seguimiento, medición, análisis y mejora, y tenemos esta parte médica, esa parte psicosocial, porque puede haber gente también que pueda el efecto del calor le genera un estrés. Entonces, tenemos que ir abriendo la mente, fíjense, pensar fuera de la caja, salgo de la caja y pienso. Luego, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces me van a decir, no, no, Keila, ese plan lo tengo perfecto. Ven para que lo audite. No, porque ahora yo tengo que analizar, como estoy pensando fuera de la caja, bueno, si ocurre una inundación en este punto, ¿qué hacen ustedes? Ah, porque lo tenían en estos puntos. El personal está con la competencia para poderlo trabajar y minimizar ese riesgo y para la persona. Luego nos dice capacitación y concientización y vean que aparece aquí, y esto lo dice, no está puesto aquí, lo dice la gente de ICUNEC, los riesgos psicosociales. O sea que en esas matrices de peligros y riesgos tenemos que ver cómo lo están manejando para poderlo revisar, ¿ok? O sea que ya estamos viendo de que ya hay organizaciones en el caso del ICUNEC, en el cual nos está dando como algunas pistas para nosotros poderlo manejar. Pero bueno, ahí lo que yo les digo, este documento es un documento que está en las buenas prácticas de auditoría, pero principalmente es para 9001. Pero le coloco ese puntico de seguridad para poderlo manejar. Entonces, fíjense que el apartado 4.1, que es el contexto, es cómo ustedes o cómo nosotros vamos a determinar que estas cuestiones, estos cambios climáticos me afectan mi desarrollo. Hay metodologías, ¿ok? Análisis PESTEL más la DOFA, ¿ok? Donde acuérdense que el PESTEL es lo que es político, ambiente. A mí estaban hablando y me dijeron que ya pon PASTEL, porque A es de ambiente, no es de environment. Bueno, estamos hablando de la parte social, la parte tecnológica, la parte económica y la parte legal. Entonces, ya estamos viendo, fíjense, que es un trabajo cooperativo de comunicación y participación de este análisis. Y si ustedes quieren revisar, chequense en el apartado 5.4 de la norma 45001, nos habla de los procesos de comunicación y de participación. Entonces, esta guía que está aquí puesta, pues nos dice que hay algunas preguntas que tenemos que ir haciéndole. Aquí tenemos a la alta dirección, aquí tenemos los delegados de las personas que estamos chequeando, y puede ser que yo sea el encargado de seguridad. Y fíjense entonces una pregunta. ¿Ha determinado la organización que el cambio climático es una cuestión pertinente? Ah, pero pertinente ¿para qué? Para los resultados deseados. ¿Qué cambio climático te puede afectar las condiciones seguras y saludables? Te pueden afectar a que las personas estén enfermas, te pueden afectar a que las personas tengan un accidente. Entonces, cuando hablemos de cuestiones pertinentes, tenemos que relacionarnos a la empresa en que estamos manejando. Y luego determinamos, pero muy bien, me puede decir la persona, los trabajadores, claro, ingeniero, nosotros estamos muy pendientes porque ya lo hemos hecho en nuestras reuniones tripartitas y lo hemos manejado en el comité y le hemos dicho que tenemos que tener mayor, ¿cómo que se llama? Recursos de agua, de los descansos, o sea, ajá. Pero la segunda pregunta que nos dice sería, estos requisitos que le están poniendo los trabajadores, los clientes, los proveedores, toda una serie de cuestiones, ¿se alinea algún requisito legal o reglamentario en Perú?
Entonces allí tenemos que empezar otra vez a buscar esa información para ver qué hay, porque cuando nos vengan a revisar, vamos a tener que tener esa información, porque la 45 lo pide. Y luego, oye, ¿hay alguna condición contractual en la cual en los procesos que yo estoy haciendo me están solicitando esta parte de esas condiciones? Ejemplo, los seguros. Muchas veces cuando estamos auditando lo que es la parte de la 45.000, hablamos también que la organización tiene que ver esta parte de los seguros que se están manejando. Aquí me dice Gloria María, cuando hay choque de calor, ¿qué se debe hacer? Ok, bueno, aquí estamos hablando de que la organización tiene que tener ya un plan de acción. O sea, en este momento, acuérdense que toda esta parte de lo que estamos haciendo, nosotros como expertos en seguridad tenemos mucha experticia de la información, pero tenemos que ir trabajando con nuestros médicos, ¿ok? Porque en este caso tenemos que hidratar a las personas, tenemos que colocarlo, lo que yo he visto que se hacen cuando yo he estado haciendo auditoría, por lo menos en la industria petrolera, he tenido que estar recorriendo tuberías, sitios de tuberías con la cuadrilla de mantenimiento y puede haber, no solamente los que están trabajando, sino mis compañeros pueden haberse generado un golpe de calor en el cual se sienten como desmayados. Entonces, en este caso, tenemos que tener ya estas acciones bien delimitadas para que, para que la organización lo tenga. Y siempre yo le digo que tenemos que buscar la consulta y el trabajo con el médico, porque también este nos va a decir, pero principalmente es hidratar a la persona, sacarlo de este ambiente. Y para eso, para evitar esta condición, nosotros hacemos pausas activas. Entonces, ven que esos sitios en que se está trabajando al aire libre, tenemos esa parte de lo que son las pausas que se están manejando para poderlo hacer. ¿Okay? Estamos hablando, tenemos capítulo de minas y metalurgia. Juan, yo soy ingeniero metalúrgico, entonces un saludo, porque en las minas y en metalurgia es que vamos a tener bastante participación en esa área. Ok, entonces ya sabemos que cuando estamos hablando, después de determinar lo que es el cambio climático en la organización, necesitamos entonces poder ir llevando esta parte a las organizaciones y empezamos con el apartado 4.1. Si la empresa vemos que es pertinente, que se ha determinado, que tenemos requisitos y que nos está afectando, entonces acuérdense que tenemos que ir pasando como lo que estamos chequeando. Es el apartado 4.2 de las partes interesadas. En este caso, fíjense que se le hace la pregunta cómo se ha determinado esos requisitos y vean entonces esos requisitos que me han respondido en un documento, en una matriz. Fíjense, los trabajadores que esperan un requisito que se adopten medidas de seguridad y prevención para protegerlo de los riesgos climáticos, proporcionando un entorno laboral seguro y saludable. O sea, cuando hablamos con los trabajadores dicen, sí, no sé cómo va a ser la empresa, no sé, pero tiene que adoptar medidas de seguridad. ¿Qué va a hacer la alta dirección? Nos va a llamar. Jóvenes de seguridad, ¿qué vamos a hacer? Porque me lo están pidiendo los trabajadores, ¿ok? Es un requisito. Luego, información. También, ¿qué quieren los trabajadores? O sea, este es un ejemplo, una simulación. Los trabajadores necesitan estar informados sobre esto ahora de los riesgos climáticos, recibir capacitación para identificar y responder situaciones climáticas. Oye, ¿qué queremos nosotros? Cuando estamos trabajando vamos a tener que controlar la temperatura y cuando estemos a ciertos valores tenemos que, si no, tenemos que retirarnos, tenemos que hacer una pausa, no podemos trabajar en ese extremo de temperatura porque lo vamos a hacer. Y vamos a tener nuestros trabajadores temerarios que me dicen, no, Inge, no se preocupe, yo trabajo al sol caliente, no, porque la organización, acuérdense que es responsable legalmente de la seguridad y la salud de los trabajadores. Hablamos de la gente de salud.
Bueno, ¿qué espero yo como trabajador? Bueno, que me den medidas para proteger la salud frente a la contaminación del aire, el estrés térmico y otros impactos del cambio climático. O sea que ya también tenemos que meter que cuando hay un requisito, yo tengo que bajarlo a los procesos y ver qué es lo que yo voy a hacer. Como me preguntan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer reuniones para poderlo manejar y poderlo revisar. Flexibilidad laboral. Bueno, necesitamos que sean flexibles los horarios laborales. En España hay muchas organizaciones que están trabajando de que entre la semana son 2 días que van al trabajo y 3 días que lo hacen en el sitio. Pero si soy una empresa metalúrgica o minera, imposible. O sea que allí vamos a tener que estar de sol a sol trabajando en esta parte. Igualmente, esa participación de las decisiones en consultas y participación, porque acuérdense que la 45 pide eso. Entonces, si ya yo estoy sentado en lo que es el cambio 4.1 y entra entonces unas partes interesadas, en el caso coloque específicamente los trabajadores, donde hay ese requerimiento, pues la organización no va a poder saltar y dejarlo hasta allí, no lo va a poder hacer, porque acuérdense que el sistema son engranajes que van uniéndose apartados por apartados. Tendría yo que salirme e irme al alcance del sistema. Entonces, en este caso, el alcance que estamos diciendo, vamos a suponer que yo estoy en una empresa minera en la cual yo voy a manejar mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, de la extracción de cal o extracciones de hierro en el sector minero. Entonces yo tengo que ver, se consideró las partes externas e internas con el cambio climático en las operaciones mineras que tenemos. La organización consideró las necesidades y partes interesadas. La organización considera esas actividades que se hacen bajo su control o influencia. Por favor, influencia es que me ha tocado. No Inge. Esta actividad lo hace una contratista. Ah, sí, lo hace una contratista. Sí, sí, eso no hay ningún tipo de problema. Y recuerden ustedes entonces que en este caso, para la norma 45, es control o influencia. Influencia es mis contratistas que están haciendo actividades en las áreas. Yo también tengo que colocar este alcance. Luego, como dijimos que íbamos a ir saltandito poquito a poquito con el sistema, vamos a ver lo que es la parte de riesgo y oportunidades, ¿ok? Y en esas partes de riesgo y oportunidades, bueno, arranco con estas cuestiones que dan lugar a los cambios en apoyo, infraestructura, seguimiento, comunicación, los cambios de los procesos operativos, los cambios de seguimiento y medición, ¿ok? O sea, Keila, yo hago mis exámenes médicos, perfecto. Vamos a hablar con la morbilidad, muy bien. Estamos hablando que estos son los factores que tienen las personas y siempre legal de todos los países, ellos tienen que reportar eso a los médicos. Pero ahora hay que entrarme también con, y no vendrá esto por las actividades que está haciendo la persona al aire libre, porque es una persona que es de mantenimiento y tiene que darle mantenimiento a las tuberías y a las válvulas que están a cielo abierto, cuáles son los aspectos legales, y aquí entraríamos entonces a nuestra matriz de peligro y de riesgo, ¿ok? Para poderlo manejar y poderlo revisar, ¿ok? Entonces, va a ser importante de que, así como yo le digo, determino, veo los requisitos, ya los tengo, entonces tengo que echar mi caminadita con el sistema, ¿ok? Sobre lo que es la matriz de peligros y riesgos. Este es el apartado 6.1. Ahí vemos entonces, acuérdense que la norma nos dice que la empresa tiene que trabajar proactivamente con las identificaciones de peligro. Entonces ahora tenemos que ver cómo lo hicimos. Pero tenemos experiencia, porque ya con la parte de la pandemia actualizamos y lo manejamos. Luego, fíjense, en el caso 7, vamos con el circulito, hablamos entonces
cómo me impactan ese cambio climático en las operaciones. Oye, sí, estamos hablando de una operación, pero hay un fuerte viento en el cual se voló todos los techos del galpón. Entonces ahí cambiaron las condiciones. En este caso ya empezamos, la gente de mantenimiento y de calidad, pues inmediatamente piensa en cómo poner otra vez el techo en el galpón. Pero nosotros es cómo me puede afectar esto en el trabajo. Y hablamos de un punto importante, fíjense, de lo que es competencia y toma de comunicación. Entonces, y esto, fíjense que esto está hablando de los pasos que me dice la norma en el 9001. Lo único es que yo me lo estoy llevando utilizando mi estructura armonizada. Oye, si estamos hablando de aspectos, pero para calidad es el cliente, es el proceso, y para seguridad es la gente, pues yo le voy dando esa información. Y ustedes tienen entonces esa guía para poderlo manejar. Ya en operaciones, ya somos gente de seguridad. Y estamos entonces mi pregunta será hacia ustedes. Ok, ¿cómo voy a considerar la eliminación de peligro y reducir los riesgos con el impacto del cambio climático? Porque acuérdense que el cambio climático puede venir, viene de afuera, viene de algo que nos genera efecto de gases invernadero, que nos genera mayor penetración en nuestra piel, que nos está generando una inundación que viene. Pero, ¿qué está haciendo la empresa? O sea, la empresa no me puede decir, oye, que ya no hago nada. Y luego, ¿cómo yo estoy implementando esto como cambio en la organización? Pregunta por ahí, ¿hay alguien que está hablando? Vamos a ver, ¿hay alguien? Siléncenme los micrófonos porque ya estamos ya cerca de terminar aquí. Y luego, fíjense que en el caso de la operación, este es el reto para ustedes, compañeros de seguridad. ¿Cómo nosotros vamos a identificar eso? Pero en el ámbito de seguridad, ¿ok? Y las medidas en la preparación y respuesta de emergencia, ¿ok? Porque tiene que haber algún cambio. El documento que se tiene que manejar, a las brigadas se tiene que manejar. O me dicen, no, yo lo tengo contemplado en la inundación. Sí, pero la inundación no tienes contemplado de que vamos entonces a ver la empresa. Y yo estuve la semana pasada haciendo una asesoría en una empresa que es del sector cárnico, del sector de alimentos, en el cual ellos tienen cerquita el río. Y cuando ellos me hacen esa visualización de dónde está ubicada la infraestructura para poder ir viendo, le digo, ¿ya han tomado en cuenta de que este río puede desbordarse y pasar a la planta? Entonces inmediatamente el dueño del gerente me dice, Keila, pero esto pasó hace 30 años, pero le digo, pasó. Y esto es la probabilidad y la consecuencia. O sea, si pasó, hay una probabilidad alta de que vuelva a repetir. Y eso es la parte de riesgo. Búsqueme la matriz, no lo tenían contemplado. Entonces, fíjense que vamos a tener que pensar y poder analizar esta parte del cambio climático para poderlo manejar en cuestiones de respuesta de emergencia. ¿Ok? Volvemos otra vez en esa evaluación del desempeño. Fíjense entonces que la norma 45.000 no ha cambiado, que se sigue igualito con la del 2018. Allí en este capítulo vamos a tener entonces que revisar reportes mensuales de enfermedades y accidentes, pero ahora hay que relacionarlo, está relacionado con el clima, o nos van a decir, no, está relacionado con esta actividad. Y tenemos entonces que escuchar, analizar y estudiar. Entonces aquí estamos hablando de que tengo alergias, golpes de calor, deshidratación, porque el médico va tomando nota y de repente los médicos en nuestras organizaciones no estaban concientizadas a esa parte del cambio climático. Yo que una enfermedad es una enfermedad, pero ahora tenemos que irlo viendo. Igualmente, estos programas ambientales de la parte de ruido, iluminación, estrés térmico, ese control de temperatura en los sitios,
de la parte de requisitos legales, y nosotros en este punto es esta evaluación de cumplimiento legal, que recuérdense que tiene que estar interconectado con los requisitos de las partes interesadas, porque la norma 45.001 nos dice: las partes interesadas les van a dar un requisito, ese requisito identifíquenlo ustedes como requisito legal. Y es aquí en la evaluación en la cual yo pregunto: oye, si una parte interesada me pidió ese requisito y ese requisito legal, ¿dónde está en la evaluación? Entonces, nos va a necesitar que estudiemos, que revisemos, pero todo bajo el ámbito de lo que es la seguridad y la salud. ¿Ok? Entonces, déjenme tomar un vasito de agua. Para ir cerrando ya, para dar las secciones de preguntas y respuestas, el cambio climático sí nos impacta a nosotros en los trabajadores. O sea, sí nos impacta. O sea, eso no es que me van a decir: ay, que eso lo vamos a dejar para el próximo año, eso lo vamos a dejar. Y pienso que lo que dice la ISO es para internalizar cada vez más a las organizaciones sobre el cambio. Entonces, para ir cerrando este mundo de lo que nosotros tenemos que ir viendo en las organizaciones, es en calidad de aire, aumento de la contaminación atmosférica que puede afectar la salud respiratoria de los trabajadores. ¿Ok? ¿Dónde lo veo yo? Tenemos que tener estas mediciones de estas emisiones de emisiones que van al aire. Esas emisiones están controladas legalmente, ¿ok? En muchos países sí, ¿ok? Pero también yo tengo un sitio donde yo reviso con los médicos, porque tienen que llevar ese control, esa afección respiratoria de los trabajadores, ¿ok? Entonces allí yo tengo que empezar a poder relacionar. Esto es lo único que tenemos que hacer, es para poder ir viendo que si se afecta la salud, estamos emitiendo más producto a la atmósfera tengo el cambio climático, está regulada, qué está haciendo la empresa, porque todo está muy íntimamente relacionado. El estrés térmico es que ya sabemos que estamos en exposición a temperatura extrema que provocan golpes de calor. Señores, hay golpes de calor y hay personas que son muy resistentes y hay otras en verdad que se te desmayan. O sea, en pleno proceso se generan esa actividad, no se hidrata. Entonces tengo que tener esas condiciones de control, esa fatiga y esa parte de rendimiento laboral, y podemos visualizarlo con que: ay, que ya me siento mal, estoy, que me duele la cabeza, hazme esa actividad, no lo puedo hacer porque estoy agotada. Entonces estamos hablando que es por cuestiones de temperatura que tengo que manejar. También tengo que estar bien claro que cómo nos va a afectar es la intensidad de los eventos climáticos: inundaciones, tormentas, incendios, el niño, la niña, ¿ok? Y que cuando nos digan esa parte, yo es que no se los quiero transformar ustedes en esa parte de que conozcamos los cambios climáticos, pero sí vamos a tener que ahora nosotros, los hombres o mujeres de seguridad, empezar a estar pendientes también de esas condiciones ambientales que tenemos. Salud mental, ¿ok? Gente que está aquí escuchándome, que son psicólogos, que están hablando en esta parte, es el estrés y la ansiedad relacionada con el cambio climático, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en que pueden ser emocionalmente, no están bien en un trabajo y se puede generar un accidente. O sea que esa parte de salud mental, no es que me van a decir: no, no, esto es la parte, eso no se tiene nada que ver con el estrés. Sí, y hay estudios para poderlo manejar. La alta gerencia quiere mucho productividad. O sea, si yo tengo gente saludable y con condiciones, pues estamos haciendo nuestros trabajos y estamos entregando para lograr los resultados deseados. Y como todos estamos hablando de que uno de los puntos que está pidiendo la 45.000 es condiciones seguras y saludables. Segura, hablamos entonces de que también por efecto, fíjense, de una inundación o de una condición
en un momento determinado que genere rápidamente esta parte de que hay una estructura que cae, que se está manejando, pues yo voy a tener que estar muy alineado de que son una condición insegura y que yo tengo que ver cómo lo voy a hacer para poderlo manejar. ¿Okay? Entonces, viene la tercera y cuarta pregunta, ¿ok? Y aquí ya tengo más de 71 personas. Déjeme decirle, yo para que me ayude. Cuando empecé la presentación, hace hora y pico, hice unas preguntas y cada una de las personas que están haciendo tienen que hacer una acción, así como me están preguntando. Si estamos trabajando bajo el estrés térmico, ¿qué acción va a hacer la empresa? Acción es algo, muévese, tome agua, revise, ¿ok? En este caso, necesito que mis 69 personas que están aquí, vamos a ver si tenemos o no. ¿Quiénes están involucrados en medidas de implementación para mitigar o reducir el cambio climático en el sistema de seguridad en el trabajo? Si de las 69 personas tenemos las 69, ¿qué quiero yo como acción? Bueno, que vayan al chat y que me escriban una acción y me escriban acción SST y me lo mando, ¿ok? ¿Qué estamos pidiendo esto? Que cuando estamos haciendo esta parte de concientización, yo tengo que pedirle a ustedes acción. Bueno, por favor, de las 69 personas, quienes están implicados con el cambio, escríbanme acción SST, acción SST. Vayan escribiendo y ahí se mueven las manitos, o sea, mueven la manito y colocan acción SST, ¿ok? Para nosotros poder ver que estamos comunicándonos en los dos lados. Ya hay 4 personas, hay 5 personas, todos están implicados. Asmen está, dice muy bien. Remigio, actívense, señores, porque si no, no hay almuerzo. Acuérdense que no hay refrigerio, no los voy a dejar libres para poderlos manejar. Milagro está puesto, Hurtado, Carlos, John, Denis, estamos hablando, Elisa. Entonces fíjense que nosotros, hombres y mujeres de seguridad, siempre tenemos que hacer esta retroalimentación con las personas, porque de repente nos están oyendo y nos dicen, ay, qué chévere, Keila, maravilloso. No, vamos a tomar acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a controlar? Porque estamos hablando que son actividades de nosotros en nuestras casas, de nosotros en nuestra empresa, ¿ok? Y cómo podemos manejar. Excelente, muy bien, se me están activando esta gente. Bueno, vamos a ver entonces, ya fíjense que le estoy hablando. Movimiento, se pararon, ¿ok? Levantaron la mano, escribieron y ahora quiero escucharlo, ¿ok? Por favor, pueden colocar, abrir sus micrófonos y me dicen, si ustedes consideran que las altas temperaturas, y aunque yo no estoy en Perú, pero yo he ido a Perú a hacer las auditorías, o eventos climáticos extremos, representan un riesgo para la seguridad y salud en el entorno laboral, ¿ok? Digan yo. Entonces, por favor, le abran sus micrófonos y quiero oír el yo. Abran sus micrófonos, abran los micrófonos, por favor. ¿Quiere escuchar? Yo. Yo. Ok. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos tratando de... Muy bien, sigan. Escuchen. Yo, Muy bien. Entonces, Yo, Keila. yo, Keila, muy bien, aquí estamos, presente. Yo. Entonces, ya saben que estamos apuntando a que yo le estoy haciendo las acciones. Igual, cuando ustedes lleguen a la empresa a trabajar, la alta dirección va a decir, ¿qué acción vamos a tomar? Claro, no va a ser que se levanten la manito, escriban o digan yo, pero tengo que tener unas acciones para poderlo manejar, ¿ok? Entonces estamos muy bien de que quiero acciones, ¿ok? De cualquier tipo de acción. Ahora viene entonces, porque ya estoy casi terminando, y voy con ustedes.
¿ok? 72 personas que están aquí en el Congreso. Si usted se levantó del asiento, yo me levanté, véanme, y volví a cerrar. O dijo, yo, o escribí en el chat, o levanté mi manito, entonces tengo entonces 69 personas que puedo contar para marcar la diferencia en toma de acciones, señores. Si nosotros no empezamos por nuestras actividades diarias, por nuestras actividades que hacemos diariamente, no va, el riesgo climático se va a materializar mucho más fuerte y no hay cambios que lo vamos a poder manejar. Entonces, necesito que internalicemos nosotros y que esto se corra la voz y se vaya chequeando. Y acuérdense que igual que el gobierno, yo tenía la semana, empezando la semana, estuve con toda la plana mayor del gobierno venezolano, con industria petrolera hablando de este tema. Y ahí estaban ministros, viceministros, y yo les dije, cuento con ustedes para que ustedes nos activen, ustedes coloquen revisen, porque ahí necesitamos que se enamoren de esa parte del cambio climático, porque si no, vamos a trabajar, yo estoy diciéndole a la gente, ayúdenme, y fíjense que les voy a poner para que ustedes visualicen. Si no tengo, yo soy el representante de seguridad y tengo la alta dirección. Y fíjense como nosotros siempre estamos. Ayúdeme, gerente, vamos a trabajar, necesito recursos. Y fíjense que siempre lo estoy alando por este lado. Pero por otro lado, tengo a mis compañeros, a mis gerentes de otras operaciones, a mis trabajadores, y lo estoy alando. Ayúdenme, vamos a participar. Y siempre nosotros, los de seguridad, fíjense que estamos en esta acción, alando para poderlo manejar. Pero así nosotros tenemos que trabajar para poder revisar estas acciones para poderlo revisar. ¿Ok? Déjenme que estamos por aquí, estamos todos, me están diciendo que están cumpliendo y que estamos participando en este proceso. Como conclusión, ¿ok? Es importante con nuestro sistema de gestión. Yo soy una enamorada de mi sistema de gestión, soy auditora, ¿ok? También soy implementadora, pero lo más importante es que mis trabajadores y mis personas lo entiendan. Bueno, que el año de publicación de cada sistema de gestión no cambió. El hecho que les dije que había unas adendum de 9.014.45 es un punto que se complementa, pero la norma sigue igualita. El cambio climático afecta la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Por qué? Asociado a aumento de temperatura, es una realidad. Habla de exposición a radiación ultravioleta, es una realidad. Yo cuando voy a hacer las inspecciones en Bolivia y tengo que ir a recorrer la parte de las instalaciones petroleras, pues empiezan a trabajar desde la parte de la radiación ultravioleta, me hacen una descripción de lo que son mis peligros y riesgos, me colocan todo lo que es la protección, me hacen que yo tenga vestiduras que tenga, que me proteja los brazos porque yo soy muy blanca y estamos manejando. Ya dan una cantidad de condiciones y te pueden decir, no, no podemos hacer el recorrido porque ahorita tenemos estas radiaciones muy altas. Entonces, fíjense que ya se están pensando en poderlo manejar. También el contacto con patógenos, o sea que estamos hablando que llega la lluvia, ahí el agua se contamina, estamos nosotros, llegan los benditos insectos y nos pican, que tenemos que tener pendiente, contaminación del aire, el clima externo, y eso, señores, va a incrementar los riesgos existentes o va a generar unos nuevos, ¿ok? Como trastorno con el calor, enfermedades por vectores y agua, accidentes, alergias, y hablamos hasta ahora hasta la parte del cáncer. Entonces, les recomiendo que tenemos que estar leyéndonos muy bien esa parte de lo que es
la OIT, de esta información y con estos eventos que estamos haciendo, señores, es muy importante para poderlo manejar. Y que se recuerden, ¿ok? Aquí está Miguel que está levantando la manito. Miguel, habla que te escucho. Miguel, que tiene la manito levantada, cuénteme. Sí, muchísimas gracias. Buenos días con todos los participantes. Agradecerle por su excelente exposición y yo a mis amigos les estoy recomendando que consumamos 2 litros de agua de paleta de tuna o nopal para no tener problemas de la deshidratación y además que el nopal te ayuda Una mucho. pregunta, Miguel. Esa cuestión de Nepal es un cactus, ¿no? Claro, el nopal, Eso sí, yo lo he tomado en Bolivia. Me lo han dado en Bolivia. existe, Okay, ajá. existe en México, casi todo en Latinoamérica. Acá en Perú no le llamamos nopal, le llamamos tuna, paleta de tuna. Exactamente. Y es parte de lo que nosotros como concientización, Miguel, porque tenemos que también cuidarnos nosotros, somos hombres y mujeres de seguridad y tenemos que también dar el ejemplo, ¿no? Para poderlo revisar. Pero eso es acción, es lo que tenemos que manejar. Pero esto lo toman, esto hay producto o las señoras lo hacen. A mí en Bolivia me lo hicieron, porque como nosotros nos fuimos por varios. Se entrecortó. Esto lo hacen, este producto de agua de tuna, ¿lo hacen comercial o lo hacen en las casas de las familias allá en Perú? No, en las casas, sencillamente coges una paleta de tuna, la trozas, le agregas agua, no que puede ser agua de filtro o ya más pura, y lo dejas en la noche, al día siguiente lo cuelas, suelta una especie de murciélago, y eso es extraordinario para rehidratarte y al mismo tiempo también te ayuda el riñón, te ayuda para problemas, bueno, que hay mucha gente que tiene problemas pues con el riñón por exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Perfecto, o sea, tenemos que oírlo. Y nosotros en esta parte que estamos, en la parte de seguridad, pues sabiendo que tenemos que ayudarnos, primero nosotros tenemos que estar bien nosotros mismos y luego poder ayudar a las demás personas. Pero como le estoy diciendo, el cambio climático se percibe como algo distante y difícil de entender. Quiero que lo quieran, quiero que lo analicemos y lo podamos hacer. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa invitación que me hicieron. Como siempre, Rafael sabe que cuenta con una amiga venezolana, ¿ok? Que es apasionada a todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo.